muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar ahora con la clase de literatura 1. En esta clase vamos a aprender diversos temas como son, vamos a ver lo que es la definición de literatura, los elementos, los géneros literarios, vamos a ver la historia de la literatura con literatura antigua, clásica, feudal y moderna. Literatura. Podemos definirla que es el conjunto de producción escrita. Todo lo escrito sería literatura. Sin embargo, los críticos reservan el término de literatura para textos que cumplan elementos esenciales como son creación o ficción, técnica forma y recreación. Por ejemplo, en creación o ficción, el autor va a transformar la realidad, la va a organizar y va a producir ambientes, situaciones de personajes, pasiones o sentimientos de acuerdo con su visión del mundo. El autor va a crear algo, mundos distintos que nunca hemos imaginado o visto. Por ejemplo, ahí está en la animación una guerra espacial, la cual pues no existe, nunca la hemos visto, pero sin embargo, gracias a la imaginación de un creador, se logra visualizar, ¿no? Primero se hace por escrito, se hacen los paisajes y formas y después lo puedes animar en dibujos. Eso es una creación o ficción. También la literatura debe contener técnica o forma. Un escritor va a estructurar su texto, su escrito, para que el lector al momento de leerlo desee o se obtenga el objetivo deseado. Por ejemplo, las formas de la literatura puede ser cuento, novela, poema o drama. Ahí tenemos, por ejemplo, los cuentos que escribió Isabel de Allende, los cuentos de Baluna, que son relatos con diversos personajes femeninos que son personajes fuertes y un realismo mágico latinoamericano, algo parecido a lo que hace también Gabriel García Márquez. También tenemos que el escritor puede elegir en comenzar o finalizar un texto, por el principio, por el final o en mitad de la historia. Puede iniciar y decirte, y entonces ese día yo morí. Te voy a platicar cómo sucedió todo. Ya sabes el final, ya te está diciendo que al final el protagonista o el que te está narrando se muere, pero te va a platicar cómo sucedió. Entonces el autor elige cómo hacer su texto. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de Rayuela de Julio Cortázar, en el cual es una novela que habla del amor, del existencialismo, la búsqueda del sentido. Y el autor Julio Cortázar escribe su novela en forma desordenada, está en el libro está en forma desordenada y aparte te da una numeración cronológica entre paréntesis en las hojas para que tú lo puedas leer ya sea en forma ordenada o en forma desordenada. Al final vas entendiendo de qué trata toda la historia. Esa es la otra de las formas. Otra de las formas en que está la literatura es el tipo de lenguaje utilizado. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de José Agustín, La miel derramada, en el cual hace una reflexión narrativa sobre la vejez, la juventud, los errores del pasado, etc. Son distintos cuentos que están metidos en la miel derramada. Y ahí el tipo de lenguaje que usa José Agustín es, él es de los expositores de la literatura de la onda, ¿sí? O sea que habla con el lenguaje que hablaban los jóvenes de los años 60, 70, en su estilo de expresarse. También otro de las técnicas forma que tiene la literatura es la división en capítulos, es la división en episodios o en actos o en estrofas. El autor puede dividir su libro o su escrito, ya está en capítulo 3 el tocayo de Tolstoy, capítulo 14 una pizca de polvo de estrellas, capítulo 15 un hombre de cabal, etcétera. Ponerlo en título, o lo puede dividir por episodio 1, episodio 2, etcétera. Dependiendo cómo lo guste, esa es la técnica forma. Entonces, es creación o ficción y técnica forma, que puede adoptar estas distintas modalidades, ¿no? Otra de las características de la literatura es la recreación. Lo que hace el escritor al momento de hacer su obra es recrear en la mente del lector todas las sensaciones, emociones, sentimientos que él quiere expresar al momento de hacerlo por escrito. Ya un lector cuando empieza a leer la obra del escritor podrá decir si el escritor lo ha querido informar, suscitar su interés o simplemente hacerlo pasar un buen rato, ¿no? Distraerlo y hacerle pasar un buen rato de
esparcimiento. Eso es la recreación. El autor escribe algo que tú al momento de leerlo puedes sentir el sentimiento del personaje, ¿no? Y en ese momento mi corazón se rompió y las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, ¿no? Eso es la recreación. Literatura. La literatura podemos definirla entonces con todos los elementos que vimos como el conjunto de producción escrita de ficción desarrollada con una técnica propia y cuyo fin es la recreación. Géneros literarios. Los géneros literarios podemos dividirlos en tres: el género épico, el género dramático y el género lírico. Estos son los géneros literarios. El género épico lo podemos dividir también en tres: en epopeya. Por ejemplo, ahí vemos la Odisea que escribió Homero, que trata las aventuras de Odiseo intentando regresar a Ítaca después de la guerra con Troya. Eso sería la epopeya. Es un género épico, habla de un héroe. También tenemos el cuento que entra dentro del género épico. El cuento es un poquito más corto y tiene poquitos personajes. Ahí vemos, por ejemplo, Caperucita Roja que escribió Charles Perrault, en el cual es una fábula sobre la obediencia y el peligro y pone las figuras, ¿no? Caperucita Roja, el lobo feroz, la abuelita, el leñador. Y tenemos la novela. La novela es también dentro del género épico, es más larga que el cuento y tiene mucho más personajes. Ahí vemos la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. En esa 100 años de soledad habla de toda la historia durante 100 años de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo. También tenemos el género dramático que se divide en dos: en la tragedia, con Romeo y Julieta de William Shakespeare como ejemplo. En esta tragedia es la tragedia de un amor imposible entre dos jóvenes que tienen sus familias peleadas, sus familias enfrentadas, ¿no? Romeo y Julieta. También tenemos dentro del género dramático la comedia por ejemplo de Molière. Molière que escribió El Tartufo, Las Preciosas Ridículas, El Médico a Palos, El Avaro, etc. Ahí, por ejemplo, tenemos de ejemplo El Tartufo, que es una crítica sobre la hipocresía religiosa, ¿sí? Mediante un personaje que es el Tartufo, que es farsante y que engaña a toda una familia. Y también tenemos a Las Preciosas Ridículas de Jean-Baptiste Poquelin Molière. Ahí en Molière hace una sátira sobre las apariencias de la alta sociedad. Entonces, estos son género dramático. El género lírico es el que expresa las cosas en forma poética, se usa la poesía. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Es un poemario sobre el amor, el deseo, la melancolía. Estos son los géneros literarios: género épico, que se divide en epopeya, cuento y novela; género dramático, tragedia, comedia; y género lírico, los poemas. Vamos a analizar ahora el género épico. En él predomina la narración de acontecimientos, situaciones hechas por el que está narrando, por el narrador. El narrador siempre va a tratar de ser imparcial, siempre va a tratar de ser objetivo, aun cuando se trate de narrar o explicar un personaje que es reprobable en toda su moralidad, ¿sí? En el género épico, como ya vimos, está la epopeya. La epopeya es una narración en versos que relatan hechos bélicos en el cual el protagonista siempre es un héroe. En la Odisea, como ya platicamos, es el regreso de Odiseo a Ítaca, después de luchar en la guerra de Troya, con el caballo de Troya, etcétera, ¿no? Toda esta lucha. Tenemos el cuento. El cuento es un escrito en prosa que narra brevemente una historia centrada en un solo asunto. Por ejemplo, el Caperucita Roja de Charles Perrault habla de la situación que vive Caperucita Roja al momento de querer llevarle alimento a su abuela y que es interceptada por el lobo feroz, ¿sí? Que al final es salvada por el leñador. Entonces es breve, son poquitos personajes: la abuela, el leñador, Caperucita, el lobo feroz, y se trata de un solo asunto. El otro género épico es la novela. La novela es más larga que el cuento y tiene una gran cantidad de personajes en un macrocosmos. Por ejemplo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez habla de muchos personajes, ¿no? A través de 100 años en el macrocosmos de Macondo. Habla de una guerra, habla
de José Arcadio Buendía, que se casa con Úrsula Iguarán, pero son primos y tienen el temor de que salga un hijo con cola de marrano. Tienen a su hijo José Arcadio y a Aureliano, y ellos tienen amoríos con una de sus tías, tienen hijos, y entonces se va desglosando con muchos personajes, Melquiades el Gitano, Remedios la Bella, muchos personajes que van saliendo ahí hasta que al final termina el amor, apareciendo el niño mítico con cola de marrano, ¿no? Eso habla 100 años de soledad. El género dramático. Dentro del género dramático podemos decir que drama significa en griego acción. Entonces, acción de un personaje que va encaminado a resolver un conflicto. El género dramático tiene acción y tiene tensión, tiene un nudo y al final una conclusión. Eso es el género dramático. Podemos decir que es una pieza literaria hecha para ser representada en el teatro, donde los personajes se comunican por medio de diálogos. Por medio de los diálogos te van diciendo todas las cosas que van sucediendo. Ahí tenemos, por ejemplo, dentro de la tragedia es característica que el problema es que al que se enfrenta el protagonista que se platica en la tragedia es insuperable, su declive es adverso y el final no puede ser otro que su destrucción física o moral. Eso es, por ejemplo, Otelo de William Shakespeare, es una tragedia en el cual trata sobre los celos, la manipulación y la caída de un héroe, en este caso Otelo. Otelo es un moro o marroquí, moreno, y es comandante de las fuerzas venecianas. Y se enamora y se logra casar con una de las hijas del gobernante, que ella es blanquita. Y entonces hay problema de racismo. Lo empiezan a hacer cosas para confundirlo, manipularlo para que tenga celos y al final termina con su caída y la muerte de su esposa, ¿no? Eso es una tragedia, todo termina mal. Y también tenemos dentro del género dramático la comedia. La comedia es el conflicto al que se enfrenta el protagonista, es pasajero y más bien se debe a un equívoco. La solución a dicho conflicto suele ser feliz y alegre. Tenemos el médico a palo de Molière. El médico a palo de Molière es una comedia sobre un leñador que es confundido con un médico, que al final va a salvar, gracias a que le están pegando palazos a una señorita que tiene mal de amores, ¿sí? Entonces esto es el médico a palo de Molière. Termina todo bien, la chica se salva y el otro es reconocido como médico, ¿no? Entonces este es el género dramático. Género lírico. Dentro del género lírico es el que mejor se presta para la comunicación de vivencias y estados de ánimo. En el género lírico no se relata nada, porque no importa una historia, sino más bien la comunicación espiritual que el autor y el lector van a tener mediante una palabra evocadora, musical y hermosa. La forma más común de este género es el poema lírico. Por ejemplo, en 20 poemas de amor y una canción desesperada, Pablo Neruda puede escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? No te dice por qué razón, sin embargo, es una evocación musical, ¿no? La composición literaria. Dentro de todo la composición literaria podemos dividirlo en lo que es la narración, que es un texto escrito en prosa que relata hechos imaginarios o reales. También la descripción, en la cual busca contar un suceso, trata de enfocarse en detalles físicos y emocionales. Te va describiendo a una persona, te va describiendo un lugar. El diálogo hace un intercambio de información entre dos o más personas y con ese intercambio de información te puedes dar una idea de qué es lo que está ocurriendo alrededor. En lo que es la exposición, en la exposición es un texto de relato objetivo en donde no intervienen comentarios y opiniones del autor, se va exponiendo algo. Y en lo que es la argumentación intenta mediante el punto de vista del autor convencer al lector con razonamientos lógicos y concisos. Esto podríamos meterlo dentro de la composición literaria. Ahora vamos a empezar con un poco de historia de la literatura. La historia de la literatura podemos decir que existe desde las expresiones en las cavernas, desde las expresiones en las cuevas de Lacaux, en Francia, donde se intentaba
escribir o interpretar algo que sucedió en aquellos años. Entonces podemos decir al momento de que hacen, lo que buscaban era escribir o contar algo, narrar algo, ¿no? O en la cueva de Altamira, España, donde también se pueden ver algunos indicios de un intento de expresar algo, de narrar algo en la gente. En sí, solo por mencionar algunos casos, son las expresiones artísticas de donde empezamos a ver algo de narración, ¿no? Algo de literatura. Propiamente en la literatura tenemos el primer texto literario que fue escrito en Sumeria. Es el poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh. Fue escrita alrededor del año 2000 a.C. Es una narración de los sumerios, escrita en versos sobre las peripecias del rey Gilgamesh. Trata sobre la búsqueda de la inmortalidad y el sentido de la vida y el dolor humano, el viaje aventurero al final, ¿no? Habla del el gran diluvio, etcétera, mucho antes del diluvio de Noé, ¿no? Entonces, ese es el primer texto literario que podemos tener referencia, ¿no? Escrito. De ahí pasamos a la antigua literatura hebrea. Dentro de la antigua literatura hebrea podemos ver el Antiguo Testamento, la Biblia, que contiene el fundamento de las tres principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. En la Biblia contiene la historia, la religión, las costumbres y el arte del pueblo israelita, que es contado a partir de la creación con el Génesis del mundo hasta el periodo de dominación bajo el poder de Roma, ya cuando los apóstoles, ya cuando muere Jesús, empiezan los apóstoles, el apóstol San Pablo que escribió gran parte del Nuevo Testamento y demás, carta a los Éfesos, a los romanos, a los filipenses, etc. Entonces todos esos son la antigua literatura hebrea. Literatura maya. Otra de las literaturas antiguas que tenemos es el Popol Vuh, que es la obra más importante del pueblo maya, que trata sobre la creación del mundo. Habla sobre Gautama y Huracán, cómo van creando el mundo y cómo dejan al hombre a cargo de un paraíso, ¿no? Otra obra es el Chilam Balam, Chilam, el que es boca, y Balam, jaguar o brujo. O sea, el que boca jaguar, el que es boca brujo, el que habla como brujo, el que habla como jaguar, lo podemos interpretar algo así. Entonces en el Chilam Balam habla de los tiempos que se vivieron y de las producciones que realizaban los mayas, escrito en estos papiros. La literatura hindú. Otra de la literatura antigua es la literatura hindú. Tenemos el Ramayana. ¿Sí? Dentro del Ramayana es una historia épica del príncipe Rama. ¿Sí? En el Ramayana podemos decir que el príncipe Rama y su lucha por rescatar a Sita es todo lo que engloba la literatura del Ramayana, ¿no? También dentro de la literatura hindú tenemos el Mahabharata, donde la historia central de la obra es la lucha dinástica por el trono de Hastinapura, el reino gobernado por el clan Kuru. ¿Sí? Ahí es una gran epopeya india con enseñanzas filosóficas y religiosas para el pueblo hindú. Tenemos también otra de parte de la literatura como los Vedas y las leyes del Manú. Los Vedas son textos sagrados fundamentales para el hinduismo. Trata sobre rituales, cantos y filosofía. Y las leyes del Manú es un código de normas sociales, de normas religiosas y morales de la antigua India. Otra de la literatura antigua es la literatura griega. Dentro de la literatura griega tenemos que a los rapsodas eran una especie de poetas ambulantes. En aquellos años no había, muy poca gente sabía escribir y leer, entonces los rapsodas iban llevando todas las historias, las iban platicando, a veces cantando para la gente. Uno de los más famosos fue Homero. Homero, a él se le atribuyen, algunos dicen que nunca existió, otros que sí, pero se le atribuye lo que es la historia de la Ilíada y la Odisea, los escritos de la Ilíada y la Odisea. A él se le atribuyen los poemas épicos fundadores de la literatura griega clásica, la Ilíada y la Odisea. Y ambos son grandiosos porque expresan los ideales y los valores humanos de la cultura griega. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la Ilíada
narra el conflicto entre Aquiles y Agamenón durante la guerra de Troya y también la Odisea, pues el regreso de Odiseo a Ítaca, ¿sí? Que lucha contra cíclopes, contra las sirenas, etcétera. La lírica griega. Como sabemos, la lírica son los poemas. Dentro de la lírica griega están los ideales de exaltación al valor guerrero, el placer físico, el placer intelectual, la libre expresión de los sentimientos y el deseo de perfección individual y colectiva. Dentro de los líricos griegos, los que escribieron poemas griegos, tenemos a Tirteo. Dentro de sus poemas son poemas de la lírica espartana y él exalta sobre todo el valor y el deber militar. Era más bien del tipo militar o guerrero. En el caso de otro lírico, Solón, sus poemas son reflexiones más bien políticas, sociales, de algún legislador ateniense, ¿sí? En forma poética. Cómo lo hacía, cómo decidía y cómo lo hacía en poema, ¿no? Y otro es Semónides. Semónides, son sátiras sobre el comportamiento femenino y la vida cotidiana griega. Él empieza a hablar más bien del comportamiento y empieza a escribir sobre eso, cómo se comportan las mujeres en Grecia. Y Safo, la poetisa griega por excelencia, ella hace versos apasionados sobre el amor y la belleza femenina. Estos son los líricos griegos: Tiriteo, Solón, Semónides, Safo. Literatura romana. Son cuatro los fundadores de la literatura romana o latina. Livio Andrónico, que es la persona que va a traducir la Odisea al latín. Estaba en griego, se traduce al latín. El latín era el idioma que empezaba a ser más hablado ahí en Roma. También tenemos a lo que es Nevio. Él escribe el Bellum Ponecium o la Guerra Púnica, que habla sobre la Guerra Púnica. El Bellum Poenicum habla sobre lo que son la épica romana, sobre la primera guerra púnica entre Roma y Cartago contra los cartagineses. También tenemos a Quinto Enio dentro de la literatura romana. Él escribe un poema llamado Los Anales. En él es una narración poética de la historia romana desde sus orígenes, cómo va sucediéndose, pero en forma poética, ¿no? Y tenemos también otro fundador de la literatura romana o latina, a Plauto. Él es un escritor de comedias. Sus obras son cómicas con enredos, esclavos astutos, con crítica hacia todas las costumbres romanas de aquellos años. Entonces esos son los cuatro fundadores de la literatura latina. La tragedia ateniense. Dentro de la tragedia ateniense, la tragedia griega era una liturgia, o sea, un ritual. Se llevaba a representar, se hacía teatro con ella y se enseñaba a todos. Era un acto público de carácter político-religioso, cuya finalidad fue exponer los temas más importantes de la sociedad ateniense. Dentro de la tragedia griega tenemos la Orestiada de Esquilo. En La Orestiada es una trilogía trágica sobre la venganza y la justicia de la casa de la familia de los Atridas, ¿sí? Tenemos dentro de esa trilogía de La Orestiada Agamenón, las Queofras y las Euménides. Estas están juntándose en La Orestiada. Orestes habla sobre cómo Orestes tiene que vengar a su padre, que regresaba de una guerra, pero su madre de Orestes le engañó a su padre de Orestes y también lo mata. Entonces, Orestes tiene que vengar la muerte de su padre matando a su madre. Esa es una tragedia de Esquilo. Tenemos otra tragedia de Sófocles. Sófocles escribe el Antígona. Es un conflicto entre la ley divina y la ley humana en la tragedia tebana, ¿sí? Entonces, hay leyes de los dioses de los griegos que se tienen que contraponer con las leyes humanas que hay aquí en la tierra, ¿no? Eurípides, su obra Medea. En su obra Medea es una tragedia sobre la traición conyugal, ¿sí? Entre esposos, ¿no? Y la venganza devastadora de una mujer, en este caso Medea, cómo mata para vengar
las traiciones. Poetas romanos, siglo I antes de Cristo. Dentro de los poetas romanos, ¿sí?, que se dedicaron a la lírica romana, la otra era lírica griega, vemos a Cátulo. Cátulo escribe poemas dedicados a Lesbia, ¿sí? Son versos apasionados dedicados a Lesbia, que es su amante, ¿sí? Y está dentro de le da mucho amor y le da reproche, ¿no? Le empieza a reprochar, le empieza a decir. Esos son los poemas de Cátulo. Tenemos a Tito Lucrecio Caro, que escribe un poema sobre la naturaleza de las cosas, ¿sí? En ella es un poema filosófico sobre la ciencia natural y demás, ¿sí? Todo relativo a la naturaleza, cómo van sucediendo las cosas en el mundo, ¿no? Tenemos a Propecio. Propecio escribe elegía a la muerte de Cornelio. Las elegías son cantos muy dolorosos, ¿no? Entonces son poemas muy, muy dolorosos. Y entonces la elegía a la muerte de Cornelio es un poema fúnebre sobre la pérdida del amor idealizado, ¿no? Horacio escribe Oda Beatus Eile, ¿sí? Las odas también son cantos, ¿sí? Y ahí en Beatus Ile hace una exaltación a la vida sencilla en contacto con la naturaleza. Son odas o poemas que exaltan la belleza campirana, ¿no?, de lo que era Roma. La Oda Torcuato también es una alabanza a un amigo destacando la virtud, el arte y la moderación. Y también Horacio escribe el Carmen Seculare. En lo que es el Carmen Seculare es un himno oficial de los juegos seculares del emperador Augusto, ¿sí? Siempre se hacían estos juegos, eran para hacer sacrificios y demás. Entonces, ese es el Carmen Seculare. También tenemos a Virgilio. Virgilio se le tituló el Altísimo Maestro dentro de los poetas romanos. Él va a escribir las bucólicas. Las bucólicas son poemas de pastores, poemas pastoriles que idealizan la vida del campo y el amor. También tenemos a las geórgicas. Las geórgicas es una exaltación a la agricultura y la menciona como si fuera un fundamento de la civilización romana. Y tenemos en su obra cumbre la Eneida. La Eneida es una epopeya propiamente, no es tanto una poesía, es una epopeya cantada en versos sobre el origen mítico de Roma a través de Eneas, por eso se llama la Eneida. Es así como la Odisea habla del origen de los griegos, la Eneida habla del origen de los romanos. Literatura de la Edad Media. Una vez que Roma, el imperio romano de Oriente, cae a mano de Atila y los hunos, de los bárbaros, empieza la Edad Media, se empiezan a formar castillos y demás, y ahí cambia el estilo de la literatura. Lo que antes era pasión y hablar del campo y todo, cambia totalmente. De ahí empieza la literatura eclesiástica. Justamente después de haber muerto Jesús por mano de los romanos, empiezan los apóstoles a hacer una diáspora, a diseminarse por el mundo. Y en el siglo II, después de Cristo, son los escritores cristianos los que empiezan a escribir más. La literatura cambia al cristianismo. Las características de la literatura eclesiástica es la austeridad de sus escritos, desprecio por el mundo pagano y la cultura grecorromana. Así, en cuanto a sus formas literarias y retóricas, desprecian todo lo escrito por los romanos, ¿no? Ahora es todo hablar de Dios y de Cristo. También estos de la literatura eclesiástica son los llamados padres apostólicos, por la relación que habían mantenido con algunos de los discípulos de Cristo. Los apologistas. Dentro de esta literatura cristiana surgen los apologistas. Una apología es defender, alabar, elogiar o justificar la existencia del cristianismo, ¿sí? Al hacer apología es tratar de explicar y dar razón de por qué existe y por qué es bueno, ¿no? Dentro de estos apologistas tenemos a San Jerónimo. San Jerónimo traduce al latín la Biblia en su versión vulgata, el latín vulgar. Escribió el tratado sobre los hombres ilustres.
Propiamente lo que va a hacer San Jerónimo en el Tratado de los Hombres Ilustres es escribir biografías de hombres cristianos que son destacados por su santidad, o sea que en aquel entonces eran considerados los santos y él escribe todo ese tratado sobre ellos. También tenemos a San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán escribe conceptos aristotélicos para explicar la religión cristiana. Va a usar los conceptos que usaba Aristóteles en su filosofía para tratar de explicar por qué la religión cristiana también busca la verdad en su razonamiento. Esto hace San Ambrosio de Milán. Y tenemos a otro de los apologistas, a San Agustín de Hipona. Su obra principal es La Ciudad de Dios. San Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios hace una defensa del cristianismo frente al colapso del Imperio Romano. Dice que cómo es que la ciudad elegida por Dios es esta, ¿no? Es San Agustín de Hipona y todos esos son los apologistas. Estamos en la Edad Media. De ahí viene la literatura feudal. En la literatura feudal, en la literatura medieval se habla de héroes para enfrentar un mundo poblado de seres fantásticos, extraordinarios, pero que están llenos de poder y maldad. Ahora la literatura feudal habla de otros tipos de seres, quizás influenciados por la descripción del diablo de los apologistas y demás. Ahora se hace este tipo de literatura medieval. Se trata de poemas épicos o cantos guerreros. Y de todos estos, como eran considerados literatura hereje, que no hablaban de Dios por parte de los apologistas y del cristianismo, quemaron muchos. Solo uno de ellos ha llegado completo hasta nosotros. Beowulf, el matador de dragones, que fue escrito en la Inglaterra del siglo VI. ¿Sí? En Beowulf es una epopeya, ¿sí? Hay un héroe y que vence a dragones y monstruos hasta su vejez. Ya cuando está viejo le toca luchar contra otro dragón, pero ya no es lo mismo. Y también Beowulf muere, ¿no? Y lo entierran en forma como todo un héroe, ¿no? Eso es Beowulf, el matador de dragones. De ahí, de esta literatura medieval, va a surgir la literatura caballeresca y del amor cortés. Mientras tanto, en Francia, en Bretaña, en Provenza, en Limousin, en Poitou, aparece un tipo de literatura que tiene como figura principal a la mujer y en segundo lugar el caballero. El caballero va a luchar por defender a su dama, ¿sí? A su Madonna. En esta literatura caballeresca del amor cortés surge uno que es Chatrián de Troyes. Él es considerado el maestro de la novela del amor cortés. Escribe varias obras, por ejemplo, Perceval o el cuento del Grial, ¿sí? Es una narración artúrica porque hablan del rey Arturo, ¿sí? De los caballeros del rey Arturo, por eso es narración artúrica, y habla sobre la búsqueda del santo Grial, ¿sí? También Chatrián de Troyes va a escribir lo que es Tristán e Isolda. Es una novela amorosa de un tono romántico en la cual Chatrián de Troyes desarrolla su teoría del amor cortés. En Tristán e Isolda, el amor trágico entre el caballero y la princesa y el conflicto y el deber. Propiamente ahí hay una dicotomía, una lucha que plantea Chatrián. Dice, ¿qué es más importante, el deber o el amor? Seguimos con la burguesía. Dentro de la época medieval, después de la literatura cristiana, los apologistas, después de lo que era la literatura medieval con los dragones y los monstruos, y después de la literatura romántica, surge en la Edad Media la aparición de la burguesía. Dentro de los castillos, cerca de los muros, aparecen cierto grupo de personas que son los burgueses, vivían en los burgos o ahí en los alrededores del castillo. Y en estas personas no son ni de las villas donde se sembraba, o sea, no eran ni villanos, ni eran gente de la nobleza, estaban en un estrato medio. Hacían herrería, cocinaban panes, ropa, etcétera. A eso se dedicaban y de ahí surgían los banqueros. De este grupo de personas, llamados burgueses, va a surgir las primeras obras literarias de los burgueses, los Flavius y el Román de Renard. El Román de Renard es una parodia de la literatura de caballerías. El zorro es el símbolo de la burguesía.
Ahí en el Román de Renard hace una parodia, todos son convertidos como animales, el rey va a ser el león, el consejero va a ser la víbora, etcétera, y siempre el zorro, que es el representante de la burguesía, los va a burlar y va a obtener beneficio, ¿no? Ese es el Román de Renard, parecido a la fábula. En Florencia se va a cultivar el dulce estilo nuevo, dulce estilo nuevo. De ahí surge Dante Alighieri dentro de los burgueses. Dante Alighieri va a escribir la Divina Comedia. La Divina Comedia es un poema lírico que se haya dividido en tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Es un viaje alegórico, un viaje en el cual está nombrando todos los círculos del infierno, ¿sí? Y pasa por el purgatorio y el paraíso para encontrar, y es guiado por Virgilio, el considerado el altísimo maestro, y va a encontrar a Beatriz, su ideal, ¿no? Su mujer ideal. Esa es la Divina Comedia. De ahí seguimos con la Edad Moderna. Todo lo que hemos visto de la Edad Antigua, la literatura antigua, hemos visto cómo ha ido cambiando, de los trágicos griegos, de la comedia, de las liturgias, etcétera, han ido pasando también a lo que son la Edad Media, con distintas formas de expresión. En la Edad Moderna empieza a haber cambios. Los sucesos que marcan el inicio de la Edad Moderna son tanto el descubrimiento de América, el descubrir que hay nuevas tierras, nuevos mundos, la conquista de Granada por parte de los españoles, la reina Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, van a expulsar a los musulmanes de Granada y van a establecer a España. Entonces ocurre estos sucesos y marca una nueva forma de pensar, una edad moderna. Va también en esa edad moderna va a surgir el Renacimiento. El Renacimiento es retomar toda la filosofía grecorromana, los griegos y los romanos. Lo que antes era despreciado en la Edad Media la van a volver a retomar los artistas, y eso se ve en sus expresiones de pintura y escultura. Y también va a aparecer el capitalismo. En Inglaterra, con la revolución industrial, aparece una nueva forma de hacer las cosas, que es el capitalismo, en el cual los señores dueños de los medios de producción van a tener a los obreros o al proletariado. Eso ya es el hombre moderno. También, como es el Renacimiento, van a imitar lo grecorlatino, tanto en sus formas de expresiones como en su belleza estética. Y va a haber una tendencia naturalista, se van a hacer muchos descubrimientos sobre enfermedades, el corazón, cómo están los órganos internos del ser humano, y es más naturalista. De todo esto va a surgir también una lucha entre las lenguas nacionales, el latín como una lengua literaria. Las lenguas nacionales de los países van a estar luchando contra el latín, que es como se escriben todos los libros, y entonces existe esa lucha. Estos son los sucesos que marcan la Edad Moderna. El hombre es distinto al hombre medieval. Es un hombre moderno. Dentro de la Edad Moderna tenemos a Francisco Petrarca. Francisco Petrarca escribe un poema épico. Él era copista, él va a ir traduciendo o escribiendo mucho en latín, en los libros que le encargaban los reyes y demás, pero aparte se daba un tiempecito para escribir él mismo sus propias obras. En África es una epopeya escrita en latín, ¿sí? Sobre las hazañas del general Escipión africano, ¿sí? Cómo hace las hazañas y todo. También va a escribir Ferum Vulgarium Fragmenta, o traducido fragmentos de las cosas en lengua vulgar, o mejor conocido como el Cancionero de Petrarca o el Cancionero italiano. En este Cancionero de Petrarca son poemas amorosos dedicados a Laura, ¿sí? Su pasión, ¿no? Combina lo que es la pasión, la espiritualidad, y va hablando desde que la ve, del enamoramiento, del acercamiento, de la relación, y después del alejamiento y ya la decepción, ¿no? Entonces estos son los fragmentos de las cosas en lengua vulgar o el Cancionero italiano. También va a aparecer Giovanni Boccaccio. Su obra más importante es el Decameron. El libro tiene por propósito divertir y hacer reír. Con ello se interrumpe la tradición medieval de enseñar deleitando. En lo que es el Decameron, son 100 cuentos que son contados por jóvenes que se refugiaron en el momento de una peste. Y entonces ahí van contando historias que les van sucediendo y todo,
Y como dicen, no te enseñan, no te dicen nada, no es, simplemente es hacerte pasar el rato. Con eso se interrumpe la tradición medieval de enseñar delintando y ocurre el hombre moderno. El hombre moderno que ya no busca aprender de los libros, sino entretenerse propiamente. Ese es Giovanni Boccaccio. La muerte de la caballería. En la Edad Media había muchos caballeros, se hablaba de los caballeros en Francia, los romances y demás, pero a finales del siglo XIV se renueva el argumento de los antiguos poemas caballerescos para dar paso a los nuevos ideales éticos y estéticos del razonamiento, del Renacimiento. Ya no influye tanto la mujer o la dama, sino más bien otros valores. De ahí va a aparecer Luigi Pulci, que escribe el Morgante. En el Morgante, Luigi Pulci hace un poema épico y se burla de los caballeros y habla sobre gigantes, caballeros, aventuras fantásticas y demás. Este es el Morgante. Después aparece Mateo María Boyardo. Mateo María Boyardo escribe Orlando enamorado. En Orlando enamorado es una historia caballeresca de amor. Combina la magia, la valentía de lo que hace Orlando estando enamorado, ¿no? Y Ludovico Ariosto. Él escribe Orlando Furioso, debido a que Orlando Enamorado es una obra que todo el mundo está leyendo en esta época medieval, en esta época moderna, terminando el medievo. Ludovico Ariosto aprovecha la fama de Orlando Enamorado y escribe lo que es Orlando Furioso. Es una continuación fantástica de los amores y locuras del caballero Orlando, a grosso modo. Después, con la muerte de la caballería, surge en España Miguel de Cervantes Saavedra, que escribe en 1605 la primera parte de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En ella se proponía desprestigiar para siempre los libros de la caballería a través de la ridiculización del protagonista, Alonso Quijano, mejor conocido como Don Quijote de la Mancha. Alonso Quijano o Don Quijote de la Mancha es un señor ya viejito que enloqueció por leer tantos libros de caballería, por eso se habla de la muerte de la caballería, tantos libros de caballeros, y busca defender a su Dulcinea del Toboso, que es una campesina, y tiene a su fiel escudero, que es Sancho Panza, que es un campesino que encontró encima de un burro, y ve gigantes como teníamos en el Morgante, que hablaba de gigantes, ve a gigantes en los molinos y todo eso, con tal de desprestigiarlo y ridiculizarlo. Y ahí es por eso la muerte de la caballería. Muy bien, ¿qué aprendimos? Vamos a hacer preguntas y ustedes las van a ir contestando. 1. Son los géneros literarios fundamentales. Inciso A, práctico y fácil. B, épico, lírico y dramático. C, elegía, sátira y drama. D, gozo, dicha y alegría. E, elegía, sátira y drama. Como ya vimos, los géneros literarios son género dramático, género lírico y género épico. Esos son los géneros literarios clásicos. Inciso B. 2. ¿A qué se le llama obra literaria? Inciso A, a la comunicación entre dos seres. Inciso B, al verso y a la prosa. Inciso C, al circuito del habla. D, a hablantes, oyentes y lectores. E, a la narración escrita por estilo artístico e imaginación. Ya sabemos que la obra literaria es una narración que va a tener un estilo y va a ser una recreación y va a hablar de ficción. Entonces es inciso A, la narración escrita por estilo artístico e imaginación. 3. Algunas fuentes históricas señalan que ni siquiera existió. Otros le atribuyen la narración de las guerras entre troyanos y atenienses en obras tales como la Ilíada y la Odisea. A, Sófocles. B, Virgilio. E, Esquilo. D, Homero. E, Jenofonte. Fue un rapsoda y se llamó Homero. Y a él se le atribuye la Ilíada y la Odisea. Siguiente. 4. Antígona.
Es la obra dramática más significativa de este dramaturgo griego que vivió en el esplendor de la literatura griega en el siglo V antes de Cristo. Inciso A, Sófocles. Inciso B, Esquilo. Inciso C, Homero. Inciso D, Virgilio. Inciso E, Jenofonte. Exactamente, Antígona fue escrita por Sófocles. ¿Sí? Recordar que ahí en Antígona es el conflicto entre la ley divina, la ley humana, y habla de las tragedias de Tebas, de una ciudad griega. 5. La Divina Comedia narra el viaje del alma del poeta a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. El autor es Maquiavelo, B. Cicerón, C. Petrarca, D. Boccaccio, E. Dante Alighieri. Exactamente, es el italiano que habla sobre el infierno, Dante Alighieri. Habla sobre su paso en el infierno, guiado por el poeta Virgilio para encontrar a su amada Beatriz. Siguiente. 6. Por sus características literarias, la Ilíada es una, inciso A, historieta, B, fábula, C, epopeya, D, cuento, E, tragedia. Recordar que la Ilíada habla de la guerra de Troya, el caballo de Troya, etc., ¿no? El conflicto entre Aquiles, Agamenón. Entonces, como hay de un héroe, se trata de una epopeya, ¿sí? Relata escenas históricas, usa el lenguaje culto, etc. 7. Es la obra más importante de la literatura maya. En ella consignaron su origen, historia y concepción del mundo y las ciencias. El Ramayana, inciso B, el Popol Vuh, inciso C, Chilam Balam, D, el Rabinal Hachi, E, Ollantay. Exactamente es el Popol Vuh. Siguiente, 8. La Divina Comedia es una de las obras más representativas de la literatura, inciso A, egipcia, B, griega, C, hindú, D, italiana, E, española. Recordando, la Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri y él es italiano. La Divina Comedia es parte de la literatura italiana. Siguiente, 9. La Ilíada y la Odisea son obras más representativas de la literatura A, egipcia, B, griega, C, hindú, D, italiana, E, española. Como ya vimos, tanto la Ilíada y la Odisea son las obras más importantes de Grecia, la literatura griega. Siguiente, 10. El Ramayana, el Mahabharata, los Vedas y leyes del Manú pertenecen a la literatura A, griega, B, medieval, C, hindú, D, latina, E, hebrea. Bien fácil, es de la literatura hindú. Siguiente, 11. Es el autor del Quijote de la Mancha. Inciso A, Francisco de Quevedo, B, Luis de León, C, Miguel de Cervantes, D, Tirso Molina, E, Lope de Vega. Exactamente, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Siguiente, 12. En el Decameron, el autor expresa la afirmación de un total desinterés por el más allá, el desafío al ascetismo y el triunfo a la asistencia sobre los problemas del ser y los escrúpulos del porvenir. Inciso A, Juan Rulfo, B, Juan Boccaccio, C, Víctor Hugo, D, Molière, E, Petrarca. El Decameron es el que surge con el inicio del modernismo, solamente tiene su interés en entretener, no en educar, y entonces fue escrito por Giovanni Boccaccio, Juan Boccaccio. Siguiente, 13.
Este autor tituló un conjunto de poemas como Ferum Vulgarum Fragmenta, fragmentos de las cosas en lengua vulgar. Posteriormente a los Fragmenta se les modificó su título por uno más a la altura de su calidad literaria, El Cancionero Italiano. Inciso A, Simónides de Amorgos. B, Francisco Petrarca. C, Safo, Víctor Hugo. D, inciso E, Dante Alighieri. Exactamente, quien escribió El Cancionero Italiano o El Cancionero de Petrarca, Francisco Petrarca. Siguiente. 14. En esta obra se realiza una parodia de la literatura de caballerías, semejante en características a la fábula. En esta obra se convierten en animales a todos los personajes de alta nobleza, y a todos ellos burla siempre el zorro, símbolo de la burguesía. Inciso A, Román de Renard. B, el poema del mío Cid. C, el Quijote de la Mancha. D, la Orestiada. E, las preciosas ridículas. Exactamente es el Román de Renard. Muy bien, con esto terminamos lo que es literatura 1. En literatura 2 vamos a seguir viendo todas las demás partes de la historia de la literatura. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la siguiente.